Paint. Ahí les comparto. ¿Se ve? Sí. Ahí estoy viendo. Bueno, en principio lo que quise primero entregarles, cosa de que puedan empezar a trabajar, es la división entre requeridas y opcionales. O sea, ya saben ustedes en dónde enfocarse para empezar a trabajar. Dentro de las opcionales, yo les había comentado la otra vez que había como distintos puntos asociados a cada uno. Eso tenemos que terminar de definir un par de cosas todavía como para ajustar, pero en este primer tramo la verdad que no le va a cambiar mucho, teniendo que definir un montón de cosas. Pero igualmente en estos días ya se lo vamos a estar entregando. Esto lo voy a subir hoy también al sitio de la materia. Lo que definimos es, dentro de cada épica, definir una serie de historias de usuario requeridas, básicamente. Todo lo que es registro de usuario, login con usuario, con email y contraseña, y lo que es login con... Acá dice con proveedor de identidad federada para tener un nombre genérico, pero básicamente sería un login con Google, Facebook, con OAuth. Las épicas relacionadas al perfil sería, bueno, la edición de perfil, visualización de perfil propio y de los demás. Búsquedas, tanto geográficas como por tipo de proyecto, las dos tienen que estar sí o sí. Historias relacionadas al patrocinador, bueno, una bien básica que es el patrocinio del proyecto en sí y el listado de patrocinios históricos que estuvo involucrado. Asociado al emprendedor tenemos, bueno, el alta, la edición de proyectos, listar los proyectos de un emprendedor y poder visualizar un proyecto que básicamente que esté creado. ¿Estás scrolleando o estás leyendo sin scrollear? Estoy scrolleando, ¿no se ve? Yo veo que sí en patrocinador, no sé los demás. Sí, sí, igual. Sí, está frisado. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí. Soy un crack, tenía dos pestañas iguales. Bueno, se los fui mencionando, bueno, de usuario, de perfil, búsquedas, patrocinador, la de emprendedor, esta que les mencionaba de alta de proyecto, la edición del proyecto, listar los proyectos de un emprendedor, sería mis proyectos como emprendedor, visualizar también un proyecto sería la pantalla de la publicación, digamos. Como veedor también, el alta, poder darme de alta como veedor en un proyecto y aceptar tal veedoría. Consultas privadas, básicamente, sería asociado al chat entre partes, no las consultas públicas, que sería como más parecido a un comentario. Cobros y pagos, acá es donde va a estar también bastante relacionado a lo que es el smart contract, lo que es todo el flujo de pago de patrocinio y retiro de fondos. Notificaciones, las push notifications, por un flujo de reserva. Esto está puesto medio genérico como flujo de reserva porque la idea es que ustedes decidan y puedan tomar la iniciativa de en qué partes les parece mejor enviar notificaciones. Bueno, después del lado del back office, como historias requeridas, están lo que es el listado y la visualización de usuarios, lo mismo con los proyectos y lo mismo con los servidores. Y también lo que son métricas de usuarios y de proyectos. Bueno, y todo lo que no está acá como requerido es opcional. Lo que nosotros le debemos todavía es la priorización de cada una de estas historias que no son las requeridas. Igualmente esto, que se los mencioné ultra rápido por arriba, se los voy a subir al sitio, así lo pueden ver más en detalle y lo pueden charlar con su ayudante. ¿Qué les parece? Una consulta. Sí. La idea principal sería ir haciendo como en conjunto las obligatorias y las opcionales o directamente hacer, digamos, todas las obligatorias y después más adelante iremos viendo qué opcionales van surgiendo y
tiene sentido hacer y ahí ver de llegar. Sí, bueno, ahí pueden elegir ustedes la estrategia que más les parezca conveniente. Piénselo de manera inteligente y también cuánto acompaña el diseño que van a hacer ustedes de sus componentes de arquitectura a lo que pueda ser escalable o no. Quizás si van arrancando en paralelo lo que es requerido y opcional, es más, ya está todo básicamente más equilibrado y no tienen que, de alguna manera, pensar en un sistema que sea extensible, haciéndolo todo de una, lo requerido y después agregándole lo opcional. Las dos maneras pueden ser válidas. Depende de la decisión que vayan tomando ahora, en estas semanas, y charlenlo esto sí con su ayudante entre ustedes, bueno, les va a convenir un camino o el otro. Pero no hay Perfecto. una sentencia, bueno, esta es la verdad. Claro, sí. ¿Quién es? Franco. Una pregunta. O Sí. sea, en general, las historias de usuario, yo nunca trabajé con historia de usuario. Si vos tenés una historia de usuario, se supone que tenemos que terminar la historia de usuario antes de pasar a la siguiente, porque entiendo que son bastante completas, como que involucran muchísimos aspectos de toda la aplicación. Sí, la pueden. Obviamente, no es en el detalle, está bastante lejos de ser en el detalle la historia de usuario como está. Van a tener que descomponerlo probablemente en más tareas, probablemente más puntuales y también probablemente una historia de usuario involucre más de un componente dentro de todo el TP. Una historia de usuario probablemente tenga su parte en lo que es la aplicación, su parte en lo que es en el backend, quizás en varios servicios termina tocando. Entonces, ahí van a tener que ustedes terminar de hacer el desglose a nivel más cercano a la implementación en sí de la historia de usuario. Que Ok, probablemente puede ser otra historia de usuario más, quizás más chiquita, pero puede ir por ese lado. ok, gracias. No, de nada. Una consulta. Sí. Supone que para el checkpoint, por ejemplo, 1, tengamos que tener algunas historias de usuario, para el checkpoint 2 otras, y así, o cómo hacer la onda esa de los checkpoints. Sí, ustedes van a ir negociando y definiendo con su ayudante qué van a ir mostrando cada checkpoint, básicamente, cuál va a ser su entregable dentro de esta iteración. Si quieren, repasamos el calendario. Ahora se los muestro, así también charlamos un poco las fechas. De la clase pasada no lo llegamos a hacer. Programa. Tengo una consulta, perdón que ya hay una consulta ahí medio pendiente. ¿Qué tanta evidencia del tracking de las historias de usuario y eso se necesitan? A nivel gestión, Sí, nosotros básicamente lo recomendamos como una buena práctica. Es un punto que quizás evaluamos, pero no le damos foco en eso. ok, Esos ustedes tienen la flexibilidad de acomodarse en cuanto mejor le convenga. Pueden usar un Excel, pueden usar la herramienta que les convenga, y pueden ser tan puntillosos como quieran. Cuanto más cercano al ideal, mejor, pero no somos una materia de gestión, nada más que lo recomendamos. gracias. No de nada. Bueno, este es el calendario tentativo. Lo puse tentativo porque quizás en algún momento algo pueda cambiar de orden. En modo pandemia las cosas nada son muy seguras. Bueno, la semana pasada fue la clase de intro. Hoy vamos a ver un poco de, bueno, tanto este repaso del enunciado como una intro rápida de metodologías, como para unificar. Esta semana todos tendrían que estar contactándose de alguna manera con su ayudante asignado, sea por Slack, por alguna reunión. Así ya tienen una manera de ir planificando y resolviendo las primeras dudas. Bueno, la semana que viene vamos a tener otra clase un poco más teórica, con algunos ejemplos también, de un poco de intro a REST y a microservicios, cosa que también les ayude a quizás a delinear un poco lo que tienen que hacer. La próxima vamos a tener el workshop de Docker. Y la que sigue, cuando la clase dice checkpoint, ese día no hay clases teóricas, sino que
cada grupo en esa semana se junta con su ayudante y realizan la entrega del checkpoint 1. Básicamente, traten esta semana de ya poder ir planificando qué cosas van a querer ir mostrar en la semana del 13 y del 5 para ya tenerlo planificado. Bueno, después tenemos las clases de React y React Native. Después tenemos la clase de Android. Y ya en 10 de junio tenemos el segundo checkpoint. Terminado el segundo checkpoint, la semana siguiente tenemos el parcial. Y acá quizás, sí, creo que vamos a mantenerlo así, pero vamos a ir viendo ustedes cómo están con el tema Smart Contract. Quizás si cambiamos la de Smart Contract por Android o al revés, eso lo vamos viendo más adelante a ver qué les conviene a ustedes también. Bueno, tenemos en el medio la clase de Smart Contracts, la de OAuth, el Static Checkpoint, recuperatorio. Esta 22.7 la puse a definir porque estamos charlando con gente de algunas empresas a ver si vienen a alguna charla, entonces estamos viendo también qué se da en esa semana. Y bueno, el 29 de julio, si no hice mal las cuentas, sería la entrega final y terminaríamos el cuatrimestre, la cursada. Después quedarían las semanas de finales para dar la presentación. Realmente eso está en la página, se lo pueden ver ahí y lo charlan por Slack, no hay problema con eso. Así que, bueno, vamos a ir arrancando con lo que es la clase en sí. ¿Alguna duda con respecto a esto del calendario? Tengo una duda con respecto al TP. Sí. Cuando dice que los servicios backend se tienen que implementar en Python y JavaScript, o sea, ¿por qué? Esos dos lenguajes son los que nosotros recomendamos y nosotros damos soporte dentro de la materia. ¿Por qué? Porque nos pareció algo que en su momento no se manejaba mucho entre la facultad, que generalmente uno está más enfocado a Java y el lenguaje es más tirando C++, y no había una experiencia de hacer un web server en esos lenguajes. Hoy por hoy son herramientas que se usan bastante también, entonces le damos el soporte y orientamos el trabajo práctico hacia ese lado. Pero hay que utilizar las dos en el trabajo práctico. Sí. Ustedes deciden cuál en cuál. ¿A qué te refieres con cuál en cuál? Claro, ¿qué servicio van a hacer en cada lenguaje? ¿Podemos tener una gran mayoría hecha en un lenguaje y ponerle un microservicio en otro? Sí. Ustedes deciden ahí lo que les parezca mejor, justificándolo y charlando con su ayudante, está bien. Y cuando decís servicio, ¿te referís a la funcionalidad de la aplicación? Servicio va a ser básicamente un servidor web que va a estar desarrollado o en JavaScript o en Python. Un servidor web que está desarrollado en Python o JavaScript. Y cada servidor va a servir para una funcionalidad específica del... Depende qué criterio tomen para la definición de la arquitectura, básicamente, van a definir si es así o no. Si orientan más a microservicios que la idea, cada servicio va a tener, sí, una funcionalidad muy concreta, muy puntual, pero si se alejan un poco más de microservicios, que no está mal, pero es otra orientación, quizás el servicio hace más de una cosa. Pero bueno, ahí está en el criterio que ustedes decían en cómo diseñan eso. Ok, y estos web servers son los que tienen que correr en lo que ustedes llamaron la nube, en Heroku. Sí, van a estar dentro de un container en Docker corriendo en Heroku. Tengo una pregunta. ¿Todos los microservicios van a estar corriendo en la misma instancia de Heroku? ¿Es la idea? Uno por cada uno. Perfecto. ¿Uno por cada qué? Perdón. ¿Qué cosa? ¿Dijiste es uno por cada qué? Perdón. Una instancia. Creo que dijo un servicio, una instancia. 1 a 1, servicio instancia. Uy, gracias. No hay nada. Básicamente, el mapeo todavía no vimos todo esto, lo vamos a ver en la clase que viene o la otra, pero cada servicio, así hablando genérico, lo vamos a tener corriendo
en un dyno que nos brinda Heroku para poder acceder. Es básicamente cómo accedemos desde el Internet. Así que hablando ultra genérico por arriba. Bien. Otra preguntita. Respecto del back office web, Sí. ¿la idea es que eso esté hosteado también en una instancia de Heroku o que esté en dónde, por ejemplo? Sí. Como salida y solución genérica que estamos usando en Heroku, también lo puede hacer en Heroku. Si tienen alguna otra alternativa, es válida, también se puede charlar. Nosotros la recomendamos Heroku porque es gratis, es relativamente fácil y ya venimos usándolo. Pero siempre pueden proponer otro. Te hago una pregunta. Sí. ¿Se puede usar GraphQL API en vez de REST API para la comunicación entre los clientes web y mobile con el servidor principal? Sí, me parece hasta un buen caso de uso. Perfecto, gracias. No hay nada. Está bueno. Sí, la clase que viene, también, bueno, nosotros nos enfocamos más que nada en REST API como para tener un estándar, pero también íbamos a tener un vistazo de GraphQL. Y hay otros tipos más también de API que se pueden utilizar, pero tampoco queremos extender demasiado porque si no ya se extiende mucho la temática de tipo de API que estamos trabajando. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, ahora, para que no se haga muy tarde, arranco con la presentación. Vemos un poco todo lo que está involucrado y después, si quedan más dudas del TP o si van surgiendo, las retomamos. Ok, gracias. Bueno. Ya se ve ahí la pestaña. Sí. Bueno, la idea de hoy es unificar un poco los criterios y dar una base en común de algunas herramientas y metodologías que nosotros consideramos que están copadas como para brindárselas a ustedes. Puede ser que muchas ya las conozcan, algunas no, otras sí, otras más en profundidad, otras menos. Pero está bueno tener un punto en partida de todos para después charlar el mismo lenguaje, básicamente. Bueno, acá está un poco el contenido de lo que vamos a ver. Vamos a charlar un poco de Git y Git flows y cosas que están relacionadas a Git. No muy en profundidad porque algunas cosas ya sé que varios ya las saben. Un poquito de un vistazo por arriba de algunas herramientas para gestión de proyectos. Vamos a también hacer un repaso de algunas técnicas de testing y un ejemplo que va a estar Mati explicándoles. Y también vamos a estar charlando sobre 12 Factor Apps, que es una metodología que también está bastante relacionada a lo que vemos en la materia. Bueno, un poco de Git. Consulta general. ¿Alguien nunca usó Git en su vida acá? Como para ver de dónde estamos partiendo, si paso esto rápido o no. Sin miedo. Si hay alguien que usa SVN, tiene más de 40 años. No, mentira. Listo. Supongo que todos de alguna manera u otra usaron Git, cada uno con su flow preferido. Entonces no me adentro demasiado en esta herramienta personal. Bueno, ustedes van a tener que definir qué tipo de flow van a estar trabajando. Esto básicamente va a ser decisión tuya si usan uno bien básico con Master, si usan un feature branch, un Git flow. La idea es que tengan uno pensado para trabajar y esto que lo tengan pensado más recientemente ahora es mejor porque ya los ordena de una manera de trabajar. También esto básicamente se lo pueden comunicar a sus ayudantes si está de acuerdo o no, pero la recomendación es que tengan uno, que no sea medio caótico y que puedan organizarse de esta manera. ¿Conocen estos tres tipos de flows? ¿Alguno? ¿O alguno nunca utilizó Yo no conozco el de Git Flow. Git flow?
Sí, pero a mí también es más críptico. Sí. Git Flow básicamente es como una manera de trabajar dentro de Git, donde tenemos distintas ramas, branches, donde lo que se intenta reflejar es que siempre vamos a tener el código productivo en la rama master y partiendo de esta vamos a tener otras ramas. Acá tenemos la rama master y la rama develop. En el medio pueden existir otras más, según la cantidad de ambientes que tengamos. Pero bueno, acá para simplificar está master y develop, donde el equipo de desarrollo va a estar trabajando contra develop, partiendo cada vez que tenga que hacer una feature nueva, arma una nueva branch, trabaja sobre esta nueva branch y cumple el ciclo, el proceso que tenga definido el equipo básicamente, porque acá pueden haber varios pasos de code review, de chequeo de pipelines, etcétera, etcétera. Y si está todo ok, develop se fusionaría nuevamente con este feature branch. Así cada feature branch se desprende de develop y se vuelve a mergear. Y cuando se genera una nueva release, se mergea develop a master y se genera un nuevo entregable que básicamente sería el código productivo. Esto es explicado ultra por arriba. Pero la idea es tener distintos branches, uno con el código productivo, uno con el código que va a estar el equipo desarrollando y cada desarrollador con su feature parte de la branch de desarrollo, básicamente. Igualmente les voy a dejar material como para que puedan... A ver si esto funciona. En este link que está en las diapositivas, que lo paso por acá, tienen también como para practicar con distintos recursos cómo implementar el branching, cómo es esta manera de trabajar. Como recomendación, si están cancheros con el tema, usen Gitflow. También falta acá quizás algunos branches de hotfix y etcétera, pero es como ir a un nivel quizás un poco más de lo que vamos a utilizar acá en la materia. Pero si no, con Feature Branch pueden arrancar tranquilamente y va a cumplir con las necesidades dentro del desarrollo que van a estar haciendo. ¿Se entendió más o menos? Sí. Sí. Bueno, cualquier cosa igual después lo pueden seguir preguntando. Bueno, ese es como un vistazo por arriba de los workflows de Git. Bueno, a nivel Project Management, la verdad que existen 1.000.000 de herramientas, cada cual con su librito va a tener razón probablemente, no hay una verdad acá, pero las que le quiero recomendar yo, ya que probablemente estemos trabajando con GitHub, algunos van a estar GitLab, la verdad que no lo usé mucho, pero sé que tiene su equivalente y se puede trasladar todo esto, es usar básicamente las tools que nos provee GitHub, tanto utilizando los issues, los proyectos y las organizaciones. A organizaciones estaría bueno que lo usen como una manera de englobar todos los proyectos, todos los repositorios que van a tener asociados al trabajo práctico. Entonces ya de una manera les queda todo linkeado desde una misma óptica y pueden utilizar esta herramienta. ¿Alguno utilizó esto? Si no, lo vemos ahora también. Yo no. Pregunta, entonces, Yo no. ¿conviene usar varios repositorios para hacer el trabajo práctico? Van a tener que usar varios repositorios. ¿Por qué? Ahí la idea es que vos cada servicio lo tengas en un repositorio distinto. Y los frontend y el mobile también. Así como que cada servicio está englobado en un solo repositorio y no se te mezcla todo. Ok, gracias. Eso también lo vamos a ver en un rato con eso de cuando repasemos 12 factors. Uno de los factores está asociado a esto, así que también nos va a servir para repasar. Bueno, esperen que les comparto un vistazo por arriba de esto de GitHub Project.
Esto es una herramienta más. Pueden utilizar esta, pueden utilizar Trello, pueden usar un Excel, pueden usar un TXT, dependiendo de cuán ciegos quieran quedar o no, pero pueden aprovecharse que está todo integrado y está copado. Bueno, yo tenía algo por acá. Bueno, de lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, una organización sería, nosotros tenemos la de la materia que está allá de programación 2 y donde engloba varios repositorios. Nosotros acá tenemos distintos repositorios con la página, ejemplos, etc. Ustedes pueden tener su equivalente con organización de su grupo del trabajo práctico de la materia y en el repositorio según los que quieran crear. Dentro de lo que es organización van a tener proyectos, pueden crear proyectos a nivel de organización o también pueden crear proyectos a nivel repositorio. Me perdí. Entonces van a tener traqueados los issues y los pull requests que ustedes generen asociados al repositorio con este Kanban y las distintas columnas que puedan ir trabajando. Es un Kanban más, sí, está linkeado a los issues y eso es una manera ágil de trabajar también. Así que pueden decidir o no. Básicamente se los quería mostrar porque me parece copado. Es bastante sencillo de utilizar, no tienen que hacer mucho más que crear proyecto, elegir qué tipo de Kanban trabajar y asociar los issues a eso. Los issues están acá, hay algunos que creé yo, como para tener ejemplo. Otra cosa, quizás recomendable dentro de lo si usan GitHub, es armar templates de pull request y de issues, cosa de que ustedes también definan un estándar para los code review que van a realizar. Después les paso el link cómo realizar esto. Ustedes pueden definir un markdown de template para que cada vez que crean un pull request les definan una cierta descripción y además de lo que es la integración continua y los chequeos que van a tener que hacer, la parte manual y de la persona que esté revisando va a tener una guía. Es una buena práctica también como para unificar criterios. Bueno, básicamente es una herramienta que les quería compartir como para que la tengan en cuenta. Pueden utilizarla o no, también totalmente vale. Bueno, ahora vamos a pasar a un poquito a algo más teórico-práctico, a lo que es a nivel metodología de desarrollo. Un repaso también rápido por algunas cosas que nos sirve como concepto para avanzar en el trabajo práctico. Bueno, estas son dos estrategias de desarrollo que la verdad que dentro también de lo que es la virtualidad tomaron un poco más de fuerza, sobre todo la segunda, y muchos de los grupos que lo han utilizado dentro de la materia les sirvió aplicándolo de distintas maneras, pero bajo estos conceptos de pair programming y move programming, donde básicamente es el desarrollo de varias personas trabajando de alguna manera en el mismo tiempo lugar. Ahora probablemente sea todo más orientado en move programming por la virtualidad, pero es una estrategia que pueden utilizar que cumple y termina sirviendo en la gran mayoría de los casos. ¿Qué termina siendo esto? Grupos que se juntaban tal día a la semana, tal hora, se conectaban todos y se ponían a codear el trabajo práctico en el mismo tiempo. No es mucho más que eso, pero sirve eso. Un repasito rápido de Scrum. Nosotros como sprint básicamente vamos a estar trabajando a grandes rasgos lo que son los checkpoints, pero en el caso de que el grupo y el ayudante lo decida, pueden hacer iteraciones más chicas. Entonces, pueden trabajar con un sprint más real de 2 semanas o pueden trabajar con el sprint grande de un mes. Ahí ustedes pueden ir decidiendo cuál es la mejor manera de gestionarse que tienen. Dentro de los roles de Scrum, ustedes van a trabajar como equipo de desarrollo y el ayudante va a ser mitad de Product Owner, mitad de Team Leader. Ustedes van a estar ahí trabajando con ese rol del ayudante medio bifacético. Y en cada principio de sprint,
ustedes van a estar definiendo qué funcionalidad van a entregar en el checkpoint, básicamente. Ceremonias van a tener quizás ustedes las que necesiten entre ustedes, las que definen con el ayudante pueden ser weeklies, pueden ser otras que no sean weeklies, pero van a tener que hacer algunas reuniones de avance seguramente. Bueno, y en cada checkpoint tienen que tener un entregable, que esto se va a traducir en las historias de usuario que se comprometieron a hacer y van a estar reflejadas en distintas versiones entregables en los repositorios. Bueno, el Walking Skeleton es básicamente el esquema que le brindamos nosotros de historias requeridas, como es una funcionalidad básica para que el trabajo práctico tenga forma al producto que queremos que sea. Entonces nos sirve como para tener un lugar de donde partir. No va a ser probablemente la versión final de un producto, porque estamos trabajando en un trabajo práctico y para que sea algo final productivo tiene que ser algo bastante más grande, pero podemos hacer un paralelismo y pensar que nuestro trabajo práctico va a tener ciertas cosas asociadas a un Walking Skeleton. Pregunta. Sí. Acá en el Walking Skeleton, o sea, por lo que nos enseñaron técnicas de diseño, debería ser una pequeña prueba end-to-end que pase por todo el sistema. Nosotros deberíamos plantear entonces un primer esqueleto que atraviese por todos los microservicios o por un microservicio para empezar. En principio, en este primer checkpoint van a tener que hacer, como decís, un end-to-end. Eso lo van a definir mejor con el ayudante, pero estaría bueno encararlo para ese lado para tener ya una primer idea de, bueno, primero la definición de qué componentes van a estar involucrados y una primer versión de la infraestructura y de los flujos automatizados y de los servicios disponibles. No hace falta, obviamente, que esté alguna funcionalidad ya implementada, sino que algunas veces con que se puedan comunicar los servicios de una manera básica y saber que se pueden comunicar entre sí, ya quizás nos sirve como para tener un primer check de, che, estamos yendo por el buen camino. Como por ejemplo, algo que vaya desde la aplicación mobile al servidor en Heroku y después al... Que responda. Ok. Un Alamundo básico cumple para eso. Pero tenés que tener la aplicación que le pueda pegar al servidor, que haya comunicación entre ellos y que le pueda responder. Entonces ya con eso tenés un primer avance que es bastante importante muchas veces. Bien, gracias. Bueno, y ahora vamos a charlar un poquito de también asociado a las estrategias de desarrollo, un poco de TDD y BDD. Acá, Mati, ¿querés arrancar vos ya? Dale. Si querés comparto yo. Dale, ahí lo saco. A ver. ¿Ahí están viendo? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, me imagino que la mayoría las habrá escuchado nombrar por lo menos a estas dos técnicas o metodologías. Por ahí creo que en algo 3 se ve bastante TDD, o por lo menos cuando yo la hice. Y después tenemos BDD, que nace dentro de un contexto que es que vieron en otras materias también, que es el agilismo en sí. Las dos están enfocadas en hacer pruebas, pero distintos tipos de pruebas, así que voy a pasar a la siguiente slide. Ahí está. Y voy a hablar un poquito más de BDD en concreto porque BDD incluye a TDD, entonces es más fácil de explicar. En principio, las metodologías ágiles, como ya vieron en otras materias, hacen bastante foco en lo que son los usuarios, como incluirlos bastante en lo que es el proceso de desarrollo para poder ir obteniendo feedback y que esas necesidades o requisitos que ellos nos muestran los podamos cumplir y que no tengamos malas interpretaciones de eso. Entonces, lo que plantea BDD es
escribir los tests desde una perspectiva del usuario. Entonces acá, a la derecha, como ven, hay una ilustración de lo que sería el ciclo de BD que arranca escribiendo un test que le llaman feature test. El feature test lo que viene a hacer es un test que desde la perspectiva del usuario muestra un comportamiento en el sistema y tiene una forma de escribirse que es el lenguaje natural. O sea, el lenguaje que usaría un usuario. La idea es agarrar lo que te está diciendo el usuario ahí y automatizarlo y poder desde ahí empezar a desarrollar tu sistema, pero basado en la necesidad del usuario. Entonces, lo que propone acá es, a partir de las historias de usuario y los criterios de aceptación, vos escribís tus tests y esos tests vas escribiendo de a uno, escribís todos juntos, pero vas implementando de a uno. Entonces, una vez que tenés el primer test, pasás a hacer TDD. ¿Qué quiere decir eso? Escribís el test, falla, entonces ahora pasás a implementar en tu sistema lo que necesites para poder hacer cumplir ese test. Y para eso usamos TDD. Básicamente ahí vas a crear el modelo, vas a agregar, en el caso del TP, el endpoint, lo vas a agregar a la base de datos y a medida que vas haciendo todo eso, vas haciendo los ciclos de TDD, donde, bueno, escribís el test sobre la entidad que estés testeando, que necesites. Una vez que pasa, lo refactorizás y así esto puede variar en la cantidad de veces que lo hagas. Pero como que la idea es esa. Cada ciclo de BD tiene n ciclos de TDD. Entonces, la pregunta es un poco, ¿para qué queremos hacer esto? O sea, porque esto tiene un costo enorme, como que todo el tiempo se estás escribiendo test y no lo haces porque sí, básicamente. Entonces ahí aparecen como las ventajas de hacer esto, que es también un poco las ventajas que tienen un montón de otras metodologías. Antes mencionamos Scrum, que también es una metodología ágil, en otras materias BSXP y demás. Como que la ventaja en esta particular es que al escribir los tests en el lenguaje del usuario, cualquier persona puede entender estos tests. Entonces, la primera ventaja que dice ahí es, ofrece una guía para organizar la conversación entre desarrolladores, testers y expertos del dominio. Entonces, en el equipo, o incluso el usuario, es capaz de entender el test sin ninguna necesidad técnica, sin saber programar, sin saber hacer nada más que escribir. Después, lo que plantea BD es usar el formato este que seguramente vieron en otra materia, que es el de criterios de aceptación, que es given, when, then, que también lo hace más cercano a el lenguaje que usaría un usuario. Porque en otros casos, en otros frameworks, lo que tenemos es escribir la firma de la función o del test que sea representativo de lo que estás testeando, pero en este caso es el lenguaje del usuario. Así que eso también hace que la curva de aprendizaje sea menor, porque el desarrollador ya entiende qué quiere el usuario y él se encarga de mapear eso a su sistema. Después, la última, que está buena también, es que estos enfoques, a medida que vos vas haciendo estos tests, que a veces lo proponen hacer con el usuario o con alguien que represente a este usuario, vas generando documentación, porque estos tests ya en sí representan todas las intenciones o lo que quiere el usuario. Entonces, alguien que es externo al proyecto, nuevo en el proyecto, puede agarrar los tests y simplemente al leerlos ya puede entender qué es lo que hace el sistema. Y por último, acá hay una fotito de Cucumber, que seguramente por ahí lo escucharon nombrar o lo usaron, que es una de las herramientas que hoy en día implementa esta metodología o te sirve para implementarla, que es la más conocida para mí. No sé si alguno hasta ahora tiene alguna pregunta. ¿Qué hace exactamente Cucumber? Bueno, vamos a eso entonces. Bueno, acá hay un repo que después se lo vamos a pasar, que explica un poco ejemplos de usos de Cucumber y por qué está bueno usarlo. Cucumber lo que te permite es crear test con el formato de los criterios de aceptación
que vos después los podés automatizar. Entonces lo que propone Cucumber es usar un DCL, que es Gherkins, que básicamente es un lenguaje para escribir test. Y tiene una sintaxis parecida a esto que ven acá. En Gherkins, cada test es un archivo .feature que contiene una palabra que es el feature, que describe a alto nivel el comportamiento, la característica que vas a testear en ese archivo. Y después vas escribiendo escenarios, que es una regla de negocio, un criterio de aceptación, que en su conjunto comprueban que esa feature que vos estás testeando funciona bien. Entonces lo que plantea, acá como el formato de criterio de aceptación, es, dado una condición inicial, un estado inicial del sistema, cuando pasa cierto evento, recibo cierto output o termino en cierto estado. Entonces, como acá abajo aparece un ejemplito, vos podés escribir esto, que cualquier usuario que no sabe nada de programar y demás lo puede leer y entender. Y lo que te permite Cucumber es que cada línea de estas vos las puedas testear en código. Entonces, a ver, creo que voy a empezar mostrándoles un ejemplo. Cucumber está para un montón de lenguajes. Está en Java, JavaScript, Python, Golang, Ruby, Rust. ¿Librería? Claro, sí. Yo diría que es más un framework porque es tiene un montón de cosas, pero sí, lo importás como una librería y lo puedes usar. A ver. Acá yo tengo este mismo repo. A ver. Capaz que... Hay una rama con ejemplos en cada lenguaje de los que van a usar para el TP. Yo acá justo estoy parada en la de Python. Y dentro de acá, esta carpeta feature, vamos a poder encontrar ejemplos de test. Lo que acá yo modelé es un servicio o una API que te permite inscribirte a una materia, básicamente. Pregunta. Sí. ¿Te podrá agrandar un poquito la letra? Sí. Por favor. A ver, listo. Gracias. ¿Alguien que la tenga clara con esto? Creo que tenés que ir a Control más en general funciona. Sí, control más. Panda Editor Font. En Mac no funciona. Panda Preference, Preference. Editor Más. y Font, que es el tercer ítem de la derecha. Perfecto. Es un montón. Ahí se ve mejor. Ahí se ve genial. Gracias. Perfecto. Bueno, como ven acá, les dije que estoy haciendo un sistema de inscripción a materias. Entonces, CRUD, calculo que todos saben create, read, update and delete. Básicamente lo que estoy probando acá es que puedo crear la entidad y obtenerla, updatearla y eliminarla. Entonces, un escenario podría ser crear una inscripción. Entonces, dado que me quiero anotar a la materia algoritmos 1, cuando me inscribo indicando mi ID de estudiante y el código de la materia, entonces me indica que mi inscripción fue exitosa. Esto era lo que iba hoy cuando decía que cualquiera que lee esto, no importa a qué se dedique o lo que haga, lo puede entender. Y cada una de estas líneas mapea a código, a una función, que son estas que están acá. Entonces, esto es lo que te permite Cucumber. A ver si... Behave es la librería en Python que implementa Cucumber. Entonces, te permite, con estos decorator, poder poner la palabra en sí, o sea, la línea, y abajo una función que pruebe eso. Justo esta no le puse nada, porque es una intención del usuario que no me parecía que lo pudiera representar en el sistema,
Pero si vamos a la segunda, me inscribo indicando mi ID de estudiante y el código de la materia. Acá vemos que nada, la línea es parametrizable. Yo le puedo decir que esto lo transforma en una variable que la agarro en la función. Y acá en la función hago ciertas cosas que comprueban que mapean esta línea a lo que haría el sistema. Entonces, me parece que va a ser más fácil que les explique un poquito el sistema, cómo funciona, así les explico después el código. A ver por dónde empiezo. Básicamente es una API hecha con Flask en Python. Podría ser similar a lo que tienen que hacer ustedes en el TP. Esta API tiene 4 endpoints, inscriptions, get y post, tiene un ping y tiene un reset. Entonces, el usuario cuando se quiere inscribir a la materia manda su ID y el código y entra por acá y lo inscribe en la materia. Y después este otro sirve para pedir las inscripciones. El ping es un health check y el reset resetea todos los datos de la aplicación, básicamente. Pero, ¿qué es un endpoint? Ok, vamos más. Cuando, a ver, la pregunta... Tal vez es un tema medio de API REST, Mati, tal vez se va a ir como muy por las ramas. Por Claro. ahora, Fran, imagínatelo como un método. un método de un objeto. Claro. O sea, acá en el test, capaz el del ping es más fácil. Acá en el test, cuando yo digo get ping, entra acá y llama esto. Eso es lo que hace. Después lo de qué es una endpoint y demás, calculo que les conviene verlo en la clase de REST. La idea acá es mostrar Cucumber. Les estoy explicando un poquito la aplicación como para que entiendan cómo funciona y que no son solamente tests. Pero sí, eso todo lo van a ver en clase también. Así que este repo tiene ejemplos. Uno es el setup, que es lo primero que les voy a mostrar. Acá en la carpeta features tienen un environment.py que tiene ciertas funciones que se utilizan a lo largo de los tests. La primera es la que te permite levantar la API a la cual le vas a pegar sin necesidad de que esté corriendo en un puerto. Y después estas otras, esta before all se ejecuta al principio, before feature se ejecuta entre cada feature, after escenario se ejecuta después de cada escenario acá, se ejecutaría eso, y after all se ejecuta al final del todo. ¿Para qué sirve todo esto? Básicamente, los escenarios tienen que ser independientes uno de otro. O tus tests tienen que ser dependientes unos de otros. No puede ser que un test afecte a otro que está probando otra funcionalidad. Entonces, algo que se sabe hacer es un rollback para poder volver a un estado que no esté contaminado, que no tenga cosas que no tienen que estar. Y para esto se usan estas funciones. Yo acá, si ven, le estoy haciendo un reset cada vez que pasa un feature y después de cada escenario. Entonces, de esa manera me aseguro que no me quede nada creado después de un test. El segundo ejemplo es, bueno, levantar la API sin necesidad de ponerla realmente en un puerto, que es con esto de acá. Este app, si lo buscamos, es este de acá, el que está en el .py. Entonces, este app tiene todas estas funciones, métodos, endpoints, y lo que hago acá es guardarla. Context es como una variable, es el contexto donde se ejecuta tu test. Y tiene un atributo client que guarda esta app. Entonces yo en el test, si ven,
después hago context.client y llamo al método. ¿Hasta acá más o menos todos me están siguiendo o muy raro? No, sí, por ahora más o menos perfecto, pero sí, creo que había ahí alguna duda de Dima, pero va bárbaro. Yo me perdí. Entonces, ¿dónde empieza todo esto? Ok, vamos a hacer algo. Voy a ejecutar los tests. Para ejecutar los tests, lo único que tienen que hacer es escribir make test. Eso, no importa lo que hace ahora, lo van a ver en otras clases, pero crea una imagen de Docker que ejecuta estos, que tiene el código y llama a un comando para que ejecute los tests. Entonces, acá con el make test, lo que hago es ejecutar los tests. Cuando se ejecutan estos tests, lo que hace es poner, si querés, venimos al del ping, que es el más fácil. El ping lo único que hace es, hace un get ping y después chequea el estado. El estado de la respuesta es que si pasó, si estuvo bien o hubo algún error. Entonces, si yo vengo acá, ¿qué pasa esto? Ahora voy a ejecutar solamente el del ping con el debug, así ven por dónde pasa. ¿Ven? Perdón, Mati, te interrumpo 2 segunditos. Creo que la pregunta de Franco era como un poco más a otro nivel. No sé si entendí bien la pregunta, Fran, pero ¿dónde arranca? ¿Te referías a dónde está el main, por ejemplo, o entendí completamente mal la pregunta? Sí, o sea, las dos preguntas tengo ahora. Ok. Bien, como primera medida, o sea, ten en cuenta que esto, como decía ahí José, es un framework, no es una librería. La distinción es levemente distinta en el sentido de que, en general, las librerías como que te dan funcionalidades, vamos a llamarlas acotadas. En cambio, los frameworks muchas veces te proveen otro tipo de cosas. En este caso, por ejemplo, no solo te proveen como la forma de implementar los tests, sino que también te proveen como el comando para ejecutarlo. Entonces vos simplemente definís todos tests, pero todos tienen el mismo nivel. No es que hay un main que vos tenés que definir, que le decís cómo arrancar desde cero. Digamos, la librería esta ya te provee esa forma de arrancar, por así decirlo. Entonces no lo vas a ver el main porque está como dentro de la librería. Ok. Claro. Gracias. O sea, si vos lo querés ejecutar en tu computadora sin Docker, sin nada, lo que hace es esto de acá. Vos haces el behave.features y eso te va a ejecutar. Agarra todo lo que está en la carpeta feature, busca todos los puntos feature y va ejecutando uno por uno. Eso es lo del framework de Behave, que es de Cucumber. Entonces, acá lo que les quería mostrar, que estaba ahí, estoy ejecutando el de ping. Entonces, acá no entró porque no había nada, pero acá, cuando estoy en el when, si yo hago siguiente, se ve que entra acá, al ping. Entonces, devuelve la respuesta y acá, si quieren, pueden ver que con ese evaluamos esto, tiene un 200, o sea, era lo que estábamos esperando. Entonces, es así, como que agarra todos los puntos features, va archivo por archivo y va ejecutando estas líneas. Si no pasa ningún error y pasa todas las condiciones que vos le vas poniendo, te va a decir como que el test está ok. Y de esta forma automatizás lo que es el lenguaje natural o los criterios de aceptación a lo que es código. El otro ejemplo, que por ahí tengo miedo de perderlos más, pero muchas veces eso les va a pasar en ETP, que tienen que, desde un servicio, interactuar con otros. Y para testear eso por ahí es más difícil, porque por ahí el servicio devuelve una respuesta aleatoria, entonces cada vez tendrías una respuesta distinta, entonces sería como imposible testearlo. Un approach que se usa ahí es moquear el otro servicio, así, independientemente de lo que te vuelva el otro servicio, vos podés testear lo tuyo,
y le definís como una respuesta que siempre va a ser la misma. Eso lo podemos ver acá. Cuando yo me inscribo a la materia, si ven, entra esta función que lo que hace es crea un header para la request y llama a with request mocker. Esto es una librería que te permite crear mocks, que son como objetos o respuestas predefinidas que las definís vos, como yo hago acá abajo, que le digo, cuando le pegues a este endpoint, devolveme esta respuesta y este header y este status. ¿Esto para qué lo hago? Si venimos acá, cuando crea el usuario, agarra el student ID, el código de la materia y crea un FIBA service. Que este FIBA service lo que hace es validar el ID del usuario. Entonces, si yo entro al método, el FIBA service lo que hace es un get a este endpoint, que es esto de acá arriba. Es el www.fi.uva.ar-api-students, y acá en el student le pasa el ID del student. Entonces, si el ID del student es válido, devuelve un 200. Esa es la forma de validar. Entonces yo lo que quiero hacer es, claro, en mi test, yo quiero poder pegarle a esto sin necesidad de pegarle algo a un servicio que está corriendo en la nube de verdad. Entonces, para esto tenemos el mock. El mock lo que te dice es todo lo que se ejecute dentro de este with. Si yo mando una request a esta URL, devolver esto. Entonces, esto lo que me permite es que yo cuando haga el post de mi inscripción, que acá le mando mi ID y el código de la materia, esto le va a pegar al mock en vez de al servicio que es real. Si quieren podemos verlo. ¿Podrías establecer una secuencia también, si quisieses? Una secuencia de que devuelva distintas respuestas. Claro, la primera vez te vuelve 1, después 2, después 3. Así. Sí, podrías redefinir esto de nuevo abajo de la response y creo que con eso podrías ir variando la respuesta. Bárbaro. Capaz que está bueno si lo ejecuto y les muestro. Ahí estoy ejecutando y ven, entra el post de inscriptions. A ver, vamos a ver. Y acá, bueno, agarra el student ID, el subject code, crea el FIBA service, y acá si entramos al método que valida, vemos que crea el endpoint, que es este de acá, que si vamos al test, es el que está moqueando. Y acá lo que hace es, va a mandar una request, pero acá lo que va a pasar es que no le va a pegar a algo que está en la nube, sino que le va a pegar al mock. Entonces, si lo vemos, creo que esto se ve chiquito. Devuelve un 200, acá está el mensaje que había moqueado, y acá tenemos la URL y el status. Entonces, de esta forma, sin que nuestro test tenga que interactuar con algo externo, crea el usuario. ¿Se entiende más o menos esto? Sí. Buenísimo. Una pregunta. Ustedes, entonces, siempre estamos usando una variable context, de hecho vos. Sí, acá abajo, sí, ves. Y esa variable context es la que van modificando el given then when, given when then. Cada una, viste, ponele, este es un when. El when, por defecto, recibe el context. Entonces, lo que te sirve es para ir compartiéndote estados de otro step anterior, o en este caso, tiene la app o el objeto que te permite comunicarte con la app. O sea, en el punto response tenemos la app. O sea, tenemos la respuesta de la app. En el client
tenemos la app y le podemos pegar con el post, pero vive en el context. Después lo otro que tiene, si ven acá, el context bar, ustedes podrían ir guardando variables en este diccionario entre los distintos escenarios y entre el when, el then y todo, y vivirían acá. Entonces esto tiene ciertas ventajas porque, no sé, si en el anterior te pasaron un ID que lo necesitas en el último, te lo guardaste acá y lo puedes usar. En otro caso lo tendrías que repetir en el nombre del test. Y a ver... Sí. Entonces, la idea es, o sea, empiezas con el given, metes cosas en el context, pasas al when, metes cosas en el context, y en el then verificas que... Claro. En el then, ponele, en esta de la inscripción que estaba mostrando recién, si yo veo el then, recibe el context por defecto, y si ves acá arriba, yo me guardé la response del paso anterior. Yo acá me fijo el estado y el 201 indica que se creó. Ok. Buenísimo. Pero bueno, como ven, esto es bastante potente. Poder escribir un test así, que lo puede leer cualquier otra persona, que lo puede escribir un usuario, y vos venís después, lo escribís, y venís acá y después vos definís lo que es. Pero el usuario... pero te basás en lo que te dijo el usuario exactamente. Como que esa es la ventaja más grande. También otra realidad es que esto tiene sentido aplicarlo en ciertos contextos. Como que no es una bala de plata que salís con esto y vas a todos lados y siempre es la mejor opción. En contextos donde tenés, ponele el TP, que tiene los criterios de aceptación y las historias de usuario, está buena la idea de poder mapear eso a este tipo de test. Entonces vos, no sé, a mitad del cuatrimestre, agarrás las historias de usuario y los criterios de aceptación y sabés cuánto tenés hecho. De otra forma, tendrías que hacerlo todo manual. Y esto te asegura que cuando vayas a hacer un nuevo feature o una nueva funcionalidad en la aplicación, no rompas nada de lo anterior, porque esto lo puedes ejecutar siempre. Entonces, es bastante útil. Y la otra ventaja que tiene es que, si ven acá, uso la misma oración en dos when distintos. Pero si yo entro, es la misma. O sea, la defino una sola vez. Entonces, si ustedes parametrizan las oraciones bien y usan la misma forma de hablar, pueden llegar a que no tengan que estar escribiendo una y otra vez lo mismo. Y es una ventaja bastante grande. Después, lo otro que les quería mostrar. Acá en el repo, en el README, van a ver que lo único que necesitan es bajarse Docker, instalarlo en su computadora, y después haciendo make test, les ejecuta todos los tests. Acá nombro un par de librerías que son relevantes. Behave es la que te permite usar todo el DSL de Gherkin y de Cucumber. Request mock es la que te permite mockear las requests. Y coverage, que esto creo que no lo mostré. Ven acá al final del test, tengo los archivos de la aplicación y me dice el coverage final es del 94%. Entonces esa librería lo que hace es agarra todos tus tests, se fija línea por línea de tu aplicación y ve por cuáles pasan estos tests y te hace un porcentaje de qué tan cubierta está tu aplicación. En este caso es del 94%. Esto tiene un par de cosas que están buenas, si quieren. Ahí estoy corriendo los tests con este IDE que te permite, te genera lo mismo, y si ustedes vienen acá, ven, las que están en verde son las que están cubiertas y las otras son las que no están cubiertas, o sea que no están testeadas. Entonces, rápidamente pueden ver qué parte de su sistema está testeado y cuál no, y es una buena práctica tenerlo por lo menos en 80 para arriba, porque te asegura que el comportamiento de tu sistema es acorde a lo que te indicó el usuario.
¿Cómo venimos de tiempo? Excelente. ¿Excelente? Sí. Ok. Y por ahí, yo les dije que esto estaba en... Esto es para Python. Después, el de JavaScript. Ahí está. En JavaScript lo que hice fue lo mismo. Si se dan cuenta, es el mismo Gherkin que el otro. Ambos. Como que esto no cambia de lenguaje a lenguaje. Gherkins es así y lo pueden usar en todos los lenguajes que permitan usar Cucumber. Acá van a encontrar que tienen los mismos ejemplos. Este por ahí no voy a entrar tanto en detalle en ejecutarlo, así no nos lleva tanto tiempo. Pero, como ven, acá en la carpeta feature tienen una carpeta support y tienen lo mismo. El before, after all y el after. Esto es equivalente a lo que vieron en Python. Esto que se llama supertest es una librería que de nuevo hace algo muy parecido a lo que hacían en Python, que es poder levantar una aplicación sin necesidad que esté corriendo en una IP y en un puerto. Así. Y cumple la misma función, que es hacer el rollback entre los escenarios y los tests. Después, a ver, algo más interesante. Si entramos acá, podemos ver este fetch mock es exactamente lo mismo que hacía el request mock. Nada más que esta es una librería de JavaScript que te permite mockear request y le dice a esta URL, que si vamos acá, es el FIBA Service. Las clases están modeladas casi idénticas que en Python. Te genera una URL y después acá valida el estado de la respuesta. Entonces acá lo que yo estoy haciendo es, le digo que cuando le pega este endpoint le devuelve un 200, así le decía que el ID era válido. Y acá es crear el body de lo que le estoy mandando, y con el supertest lo que hago es le pego inscriptions, mandándole este header y le mando el body. Entonces, si ven, es exactamente lo mismo que en Python. Después acá chequeo que el estado de la respuesta sea 201. Y creo que no es más que eso. Si quieren podemos ver un poquito. Acá están los endpoints. De nuevo están los dos de encryptions y el de reset, que es lo que borra todo. Y las clases son exactamente iguales a las de Python. El inscription tiene los atributos, te dice si una materia existe, y el controller agarra el ID de la request, del body de la request, el código de la materia, llama al FIBA Service para preguntarle si el ID del estudiante es válido, y si la materia existe y es válido el estudiante, crea una nueva inscripción, la guarda y envía el mensaje. Entonces, si acá hacemos lo mismo, ahí vemos que ejecutó el feature de encryption CRUD, que ejecutó todos los tests y el de ping. Entonces, nada, haciendo un make test pueden ejecutar todos los tests, bastante fácil. A ver, podría mostrarles. Supongan que yo elimino esto. A ver si. Acabo de eliminar los tests del pin. Entonces acá me dice cómo no definiste los tests.
Y de ustedes de acá lo pueden agarrar, se lo copian. Uy, los copié mal. O sea, es esta de acá nomás. Ahí va. Y acá escriben la funcionalidad que haría que cumplan esta sentencia. ¿Verdad? No sé si alguien tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta. Si quisieses moquear alguna conexión con alguna base de datos, o ¿cómo nos metemos ahí, no? Porque ahora estás como... Claro. Te quedas ahí en servicios y punto, pero ¿cómo se complejiza la cuestión? Hay muchos approaches para eso, como que hay muchas maneras de hacerlo. Una, se me ocurre que podrías... Una muy manual es hacerte una clase que modele un mock de una base de datos y, no sé, le pones una lista o algo por el estilo. O si no, otra es, tenés una base de datos local de test y lo que haces es pegarle a esa base local de test y después eliminás todo en cada paso. Y después creo que hay otras formas un poquito más sofisticadas de poder mockear una base de datos. Pero si ven lo que... Garay no lo expliqué. Yo acá en el reset lo que hago es básicamente... Yo tengo una lista donde voy guardando las cosas y la pongo vacía. Ese es mi reset. Pero lo podrían hacer como prefieran. Pueden buscar si quieren, hay formas. Pero esa, la de levantar una base de datos local de test, es una, y si no, una clase que te modele eso. No sé si alguno de los chicos quiere agregar alguna otra. También va a depender un poco del diseño que tengas en tu aplicación, qué tan fácil y qué tipo de camino vas a elegir para moquear. Las que dijo Mati son todas válidas. También quizás dependiendo del diseño, como decía, puedes agregar un mock que ni siquiera tener una clase, sino que un mock que responda al comportamiento de la interacción con la base de datos también sería válida como para agregar una más. Y otra que quizás es un poco menos recomendable, pero que llegado el caso podría ya existir, es levantar un container de una base de datos con Docker y también tener de manera efímera esos datos guardados dentro del container. ¿Es la recomendable? No, pero es una alternativa más que podría ya existir. Porque es la más pesada de todas, sería levantar la base de datos. Básicamente, cuando estás levantando con Docker, estás levantando la base de datos solo que dentro del container. Eso tiene un costo asociado, tanto en performance como en consumo de recursos, que nos va a servir de alguna manera funcional, pero no es la adecuada. Siempre hay que tratar de ir a lo más cercano al diseño, como un mock o una clase que represente eso. O como que creo que puso ahí José, SQLite tiene una base de datos en memoria que nos sirve también para este caso. Pero, como dije, va a estar atado al diseño que estén haciendo, qué tanto van a poder moverse dentro del camino de moquear una base de datos. Sí, agrego un detallito. O sea, creo que no solamente el diseño, también influye mucho en qué tipo de test estás haciendo. En estos tipos de test que plantea Mati, son más test como de funcionalidad completa. Si vos estás haciendo, por ejemplo, un test como unitario de una función que eventualmente tiene una llamada a una base de datos, ahí sí, de cabeza te digo que tendrías que moquearlo de alguna manera a nivel de tu código. Ahora, si estás haciendo una prueba como de este tipo, donde vos tenés una funcionalidad que va de punta a punta, como que tal vez tiene otro peso, no sé si se entiende. O sea, básicamente hay distintos tipos de test y depende la intención que le das al test, puede ser mejor una u otra solución. Entonces, sí, no. Fíjense que acá básicamente lo que está pasando es que Mati, cuando corre los tests, la aplicación se levanta, o sea que corre todo casi el código de manera mismo que productivo, está llamando a distintos recursos, solo que algunos son los de verdad y otros no, básicamente hablando por arriba.
Y ahí se engancha lo que decía Gonza, de que al estar levantando la aplicación ya estamos dentro de una fase de test donde probablemente estamos más allá de los unitarios y nos interesa evaluar otro tipo de interacciones, como que muchas veces dentro de estos tipos de test también se puede evaluar y detectar cosas como si la base de datos está levantando bien, si está guardando bien los datos, llegan a cumplirse esos tipos de chequeos en estos test. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, este repo se los vamos a pasar, así tienen como un setup inicial para poder usar el framework si en caso que lo quieran usar. Después, cómo modelé las carpetas, las clases y demás, eso tómelo con pinza, como que existen un montón de formas y esta no es la única ni la mejor ni nada. Como que eso lo pueden hacer como quieran. ¿Y qué más les puedo contar de esto? No, creo que es eso. A ver, voy a volver a la presentación. Por último, calculo que habrán visto esta imagen en alguna materia, pero yo ahí les mostré, todo eran feature test, que tampoco es lo que yo les dije que hagan acá en TDD. Como que por cada feature test de estos que había, ustedes deberían hacer TDD y deberían haber hecho test unitarios para arrancar. Entonces, además de los feature test, debería haber test unitarios. Y esta imagen lo que representa en sí es que en un sistema, esto sería como lo ideal, como que debería haber más test unitarios, después service test y después UI test. ¿Por qué? Porque tienen un cierto costo asociado que tiene que ver con tiempo, integraciones, complejidad, que, por ejemplo, un test de UI suele tardar mucho más que un test unitario. Y a medida, como muestra acá la flecha, de más abajo es más rápido, más arriba es más lento. Y esto por ahí, haciendo poquitos tests no pasa nada, pero cuando tenés una aplicación enorme, que por lo general estás usando integración continua y ejecutás tests entre commits o antes de hacer un pull request o cuando querés deployar, nada, tener un pipeline que tarda muchas horas no es bueno. Entonces, tiene que ver con eso y también con el costo de mantenerlo. Ponerle un test de UI. La UI depende del sistema, pero puede que sea muy cambiante, entonces tener test que tenés que estar refactorizando constantemente tampoco es bueno. Como que hacer los tests tiene un costo asociado que es, depende qué tan bien modeles y qué tan testeable sea tu aplicación. Eso va a implicar que cuando quieras meter un cambio, tengas que refactorizar ciertos tests o no, y cuando ya es muy grande y haces un cambio muy dramático o muy complejo, puede que eso tenga un costo asociado bastante grande. La pirámide acá hay otra versión, depende qué tan en detalle o qué tan la granularidad que tenga, pero hay varias versiones de esta pirámide. Y por arriba del todo me gustó esta porque tiene los test manuales que como que deberían ser los que menos hay. Hay cosas que sí se tienen que testear manuales porque son muy complejas o muy costosas, pero no está bueno tener solamente test manuales porque todo el tiempo estás teniendo que testear todo de nuevo. Sí, ¿Franco? Sí, perdón, pregunta. Entonces, esta modalidad de hacer los test con Cucumber serviría específicamente para los test de aceptación y para los test unitarios no haría falta o también se aplicaría. Cuando vos haces TDD, creas una clase porque estás modelando una entidad nueva, ahí deberías hacer test unitarios para chequear que esa clase se comporte como vos querés. Sí. ¿Pero lo haría con Cucumber o una prueba más manual? No, yo ahí te recomiendo algún otro framework más, no de ese estilo. Por ahí, en Python hay uno que se llama PyTest, que es más parecido a JUnit, que habrán visto en algo 3. Y en JavaScript hay uno que es bastante famoso, que es Jest, que
que nada, que es también de ese estilo, como que escribís una función y escribís lo que estás testeando, básicamente. Bien, entonces Cucumber para los test de features. Claro. Sí, o sea, ten en cuenta, perdón, que Cucumber lo que hace es acercar el lenguaje de alguna manera, ¿no? El lenguaje como humano o lenguaje natural a lo que es código de computadora. Tal vez no tiene sentido utilizar Cucumber para pruebas unitarias porque ningún usuario te va a decir quiero que la función o la clase tal se comporte de tal manera. Entonces, en ese caso donde vos estás testeando haciendo pruebas unitarias, digamos, directamente camina el código Python o JavaScript o lo que sea que uses. Así hacen los dos. Sí, exacto. Así que bueno, tengan en cuenta esto a la hora que hagan sus tests, porque les va a cambiar bastante. Agus, no sé si querés seguir vos con la que sigue. Dale, ahí pasame la presentación y presento yo. A ver. Ahí, creo que sí. Ahí se ve. Ahora sí. Bueno, dentro de este mundo grande y abarcativo de los test, hay otros tipos de test que no son los más comunes o no son los que quizás estamos trabajando en el día a día, pero también nos pareció bueno mencionárselos porque la verdad que existen y dependiendo del caso de uso, muchas veces son requeridos, que son los test más a nivel de performance. Esto puede ser test de carga, test de estrés, test de volumen, test de escalabilidad. Existen básicamente distintos tipos de test según la característica que se quiera probar. Y esto, ¿para qué se utilizan? Bueno, en sí uno de alguna manera tiene que medir el rendimiento en distintas aristas de la aplicación que está desarrollando y esto nos implica, bueno, cosas como la experiencia que va a tener el usuario por los tiempos de respuesta de la aplicación en contextos de gran demanda. Otra cosa sería cantidad de recursos que está consumiendo la aplicación en este tipo de contextos donde la aplicación está básicamente llevada a extremos de uso. Y entonces, ¿qué vienen a hacer este tipo de herramientas? Lo que hacen es correr una suite de test durante un tiempo determinado, depende de la herramienta que elijamos, va a cambiar un poco, pero entonces se chequea el comportamiento de una aplicación en test de gran demanda y exigencia. Yo les quería mostrar una que está desarrollada en Go, que es Vegeta. Ahora se las muestro para entender más o menos el concepto de lo que es lo que estamos hablando. Ahora cambio. Estos test, más allá de tener estas aristas de usabilidad, de escalabilidad, terminan después reflejándose hasta en variables económicas básicamente del proyecto, porque si nosotros tenemos una aplicación que en contextos de gran demanda de uso consume pocos recursos, se comporta bien, al fin y al cabo, cuando empecemos a ver la cantidad de recursos que come, que utiliza, que básicamente esto es en qué máquina está corriendo y cuántas máquinas de alguna manera para llevarlo a como hardware necesitamos, si mi aplicación es performante, va a necesitar menos recursos, por ende es más redituable económicamente. Que eso es una variable que al tener un producto necesitamos también evaluar. En el caso del TP no lo vamos a estar evaluando, pero está bueno tenerlo en cuenta en contextos más reales. Entonces, los que yo le mencionaba, esta misma este repositorio va a estar en las diapositivas, es Vegeta. ¿Qué hace esta herramienta básicamente? Ahí les muestro. ¿Se ve ahí? Podría estar andar un poquito. Sí. Por favor. Un segundito. Acá.
¿Dónde estaba el tamaño de letra? ¿Alguien se acuerda dónde estaba? ¿Control más no te sirve? No me estaría respondiendo. No. ¿Y si vas a las 3 barritas de arriba a la derecha? Acá. ¿Ahí se ve mejor? Sí, gracias. Bueno, esta herramienta está desarrollada en Go. Existen otras en otros lenguajes, JMeter en Java, hay un par más en Scala. Es básicamente a gusto de cada uno cuál quiera utilizar. Pero bueno, básicamente cuando lo tengamos instalados va a ser un .bin, un ejecutable. Y por otro lado, para mostrarles en el contexto que lo vamos a usar, tengo corriendo, hasta ahora creo que lo vamos a ver bien más en detalle más adelante, un servicio, una aplicación web que está escuchando en el puerto 5000. Entonces, lo que vamos a hacer es correr una suite de test en Vegeta que le va a pegar y vamos a ver cómo responde nuestra aplicación contra esta cantidad de requests que le vamos a realizar. Para esto, tengo acá el machete. Bueno, les muestro cómo es la línea de comando. Lo que se hace es definirle un endpoint a donde le vamos a pegar nuestra aplicación. Le definimos el comando attack para que básicamente ejecute todos estos requests, el tiempo que le vamos a definir para que se esté ejecutando, y luego, bueno, vamos a guardar los resultados de esto en un reporte. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo que está sucediendo es que Vegeta le está realizando una cantidad de requests durante 20 segundos para ver cómo se comporta nuestra aplicación. Podemos ir jugando con la cantidad de tiempo y la cantidad de requests en simultáneo que tenemos, como para poder simular distintos contextos de uso. Entonces, acá nos da algunas métricas dentro de este resultado, y para verlo un poquito más copado lo vamos a ver en HTML. Entonces, en este gráfico, que es uno de los gráficos que se puede realizar, vemos cuál fue el comportamiento de la latencia, el tiempo de respuesta que fue teniendo nuestra aplicación durante estos 20 segundos que Vegeta le fue ejecutando distintos requests. De ahí podemos ver que tenemos, en este caso, un tiempo promedio de respuesta de latencia cerca de los 2 milisegundos, y hay algunos picos en algunos lados. Esto es un pantallazo muy por arriba de un montón de cosas que se pueden hacer, pero está bueno como para tener un primer vistazo de que existen estas herramientas para poder evaluar la performance de nuestra aplicación, que en muchos casos es un requisito no funcional del producto en sí. Por ejemplo, nosotros no podemos, quizás en cierto producto necesitamos algún tiempo de respuesta corto porque el caso de uso es inmediato y en otros no. Entonces, ¿cómo lo medimos y cómo aseguramos que se cumpla? Bueno, con estas herramientas que son los test de performance. Entre otros casos tenemos el TD3. No, las métricas que les definimos en el enunciado son métricas más funcionales. Son métricas asociadas al negocio. Y por otro lado, después, cuando utilizan alguna plataforma como Datadog o New Relic, ahí son métricas, sí, este estilo, pero no necesariamente son de performance, sino ya es el comportamiento real de la aplicación. ¿Se entendió más o menos el concepto de los test de performance? ¿Y qué son esos archivos que le pasas al final a Vegeta? ¿Cuáles? El t-results-bin. Son los resultados y que genere un reporte y los resultados de la ejecución de los test. Esta herramienta tiene un montón opciones para elegir. La verdad que no
no vale la pena detallar cada uno, pero se puede configurar un montón de cosas, se pueden configurar distintos formatos de salida, se puede poner parametrizable los endpoints a ejecutar, se puede también utilizar como librería en código, es bastante versátil, se pueden generar este tipo de gráficos, es como, hay un montón de usos, la idea es que ustedes sepan que existen y si en algún momento les hablan de este tipo de test, ya tienen una idea para qué sirven y cómo encararlos. En sí, en el enunciado no se lo vamos a pedir porque además vamos a tener ciertas limitaciones a nivel arquitectura de infraestructura, porque Heroku no es un servicio que estemos utilizando nosotros donde tengamos todos los recursos disponibles, sino que es la versión gratuita, y si en algún momento lo empezamos a estresar, no sabemos bien el comportamiento que va a tener Heroku porque no nos van a dar todos sus recursos de manera gratuita. Pero en caso de ser un producto nuestro o pagar por el servicio, como sería, no sé, utilizar instancias de Amazon, ahí sí podríamos tener estas pruebas como un parámetro para evaluar la performance de nuestro producto. Bueno, sigo que se nos hace un poco tarde. Vamos a hablar un poco ahora sobre lo que es el 12-Factor App. ¿Alguien escuchó o sabe de qué se trata esto? Ni idea, sinceramente. No sé. Bueno, en sí es una serie de recomendaciones, podríamos decir, y buenas prácticas para desarrollar una web app, un servicio que esté desplegado en la nube, podríamos decir. Son como distintas recomendaciones que definieron dentro de estas 12, las cuales ahora las vamos a ver, pero son recomendaciones, no es una guía estricta a seguir. Cuantos más nos acerquemos a esto, probablemente nuestra aplicación cumpla con mejores prácticas y pueda ser más escalable, más mantenible, etc. Pero bueno, vamos en principio voy a nombrarlas, voy a describir de qué se trata y vamos a ver si llegamos a verlas en un ejemplo de la aplicación que estuve probando recién con Vegeta. Bueno, 12-Factor App es una metodología para construir aplicaciones SaaS. ¿Qué es SaaS? Service as a Software. Básicamente, una aplicación que esté disponible en Internet, podríamos simplificarlo. Es un software que nosotros podemos acceder y que está disponible en cloud. Bueno, tiene distintas condiciones que define acá cumplir, como los formatos declarativos para permitir la automatización. Esto ahora vamos a ver a qué está asociado, pero una aplicación de este estilo tiene que ser desplegable en distintos entornos y automatizable, ser portable por un lado. Entonces, la portabilidad nos permitiría tener distintos ambientes, escalar de una manera fácil. Como mencionaba recién, si tenemos la aplicación en distintos ambientes, me gustaría que no haya demasiadas diferencias entre un ambiente y otro, y vamos a ver qué implica esto. Y bueno, y también vamos a charlar un poquito de qué implica que mi aplicación pueda escalar y qué es escalar, y qué me define 12-Factor como para que se cumplan estas condiciones. Bueno, yo se las voy a ir nombrando acá porque estamos medio justo de tiempo. Después les voy a pasar el link como a la definición de cada uno, donde entra un poco más en detalle. Pero bueno, para verlo, vamos a empezar. Bueno, el código base viene de la mano de algo que mencionaba Franco hoy, de si hace falta tener un repositorio para todos, si tenemos un repositorio por servicio. Bueno, el primer concepto detrás de 12-Factor habla de esto. Dice que cada web app debe tener asociado un repositorio, un repo, básicamente va a ser un repositorio, en nuestro caso, en Git, donde esta fuente de código base va a estar desplegada en distintos ambientes.
Y no necesariamente todos los ambientes van a tener el mismo versionado de código en ese momento por básicamente la modalidad, el flow que elijamos. Entonces, podríamos tener este mismo código repositorio desplegado en producción con una versión y en paralelo, al mismo tiempo, en un ambiente como desarrollo o staging o QA, tener otras versiones. Entonces, nos habla de que siempre hay que tener un código base, un repositorio asociado a una web app. No recomiendan tener más de una aplicación en el mismo repositorio, y en el caso de que existan dependencias hacia otros repositorios, se trata de otra manera, que es el punto siguiente, que es el de dependencias. En el punto de dependencias lo que se habla es que cada aplicación tiene que ser autosustentable a nivel de las dependencias que tiene. ¿Esto cómo se traduce básicamente? En el lenguaje que manejemos, supongamos que estamos en Python, tengamos un requirements o en Java un POM, en ese archivo tiene que estar definidas y contenidas las dependencias que nuestra web app va a solicitar y va a necesitar para su funcionamiento. No es una buena práctica estar manejándose en entornos donde, por ejemplo, supongamos que las dependencias ya están instaladas en el sistema operativo o demás. Asociado a esto también está el concepto que vamos a ver más adelante de Docker. Vamos a tener concentrado y aislado en un solo lugar todas las dependencias para que pueda ser ejecutada nuestra web app sin problemas. Bueno, el factor que sigue habla de configuraciones. Lo que nos recomienda todo el factor es tener distintas configuraciones por ambiente. Asociado, bueno, lo que recién le decía de código base, vamos a tener un código base desplegado en distintos ambientes, que sea desarrollo, producción, etc. Entonces, por cada ambiente vamos a tener distintos tipos de configuraciones que poder asociar a la aplicación en ese contexto. ¿Esto por qué? Primero, a veces, por una necesidad que surge desde el lado de disponibilidad de recursos. Muchas veces los recursos que tenemos en producción no son accesibles desde entornos de desarrollo, o sea por permisos, sea por costos. Entonces, para tener la misma aplicación corriendo en distintos entornos, es necesario que podamos aplicar distintas configuraciones según donde esté desplegada. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Configuraciones a qué te referís? Por ejemplo, ¿qué podría ser? Sí. El caso tangible sería, no sé si alguna vez viste los archivos .env. Son archivitos donde vamos a tener, son archivos ocultos, donde uno generalmente en el repositorio base define un esquema base, como un esqueleto de la configuración de variables de entorno, demás. Y después, en cada ambiente en particular, ese archivo va a estar como sobrescrito con las variables que corresponden a ese ambiente. Las variables pueden ser, por ejemplo, contraseñas para acceder a servicios externos, pueden ser o cosas más sencillas. Supongamos que vos tenés un proceso que corre cada un minuto. Bueno, la definición de si es un minuto cada 30 segundos puede estar definido ahí en esa configuración, por ejemplo. Perfecto. Ahora lo bien en el ejemplo del repositorio. Bueno, y asociado a esto está lo que es Backend Services, que esto es lo que dice que tenemos que tratar a servicios externos como un recurso accesible y modificable. Por ejemplo, la URL de la base de datos, las URLs de servicios externos que consumir, si ya necesitan cachés, colas. No puede estar estos recursos externos incluidos o asociados de manera fuerte dentro de nuestra aplicación.
Tiene que ser algo que sea básicamente bastante desacoplado. Bueno, otra recomendación. ¿Y eso estaría en las configuraciones también? Sí. Los backing service. Sí. Bueno, otro punto que nos menciona ToolFactor es las 3 etapas de la construcción de nuestra aplicación en un pipeline tienen que estar desacopladas y tienen que ser configurables y automatizadas. En este caso habla de lo que es construir la aplicación, desplegarla y ejecutarla como las 3 etapas que toma como referencia. Construir va a ser como el stage donde estamos instalando dependencias, compilando si es el caso que sea necesario. Desplegar va a ser el punto donde nosotros nuestra aplicación la podamos llevar al contexto y al ambiente que necesitemos. Y luego ejecutar básicamente va a ser poder correr la aplicación en sí. Estas 3 etapas tienen que estar separadas porque no siempre vamos a ejecutar las 3. Por ejemplo, en un pipeline de acción continua, probablemente estemos manejándonos dentro de la etapa de construir, donde vamos a la dependencia para que la aplicación pueda ser ver si es instalable, ejecutar tests, etc. Bueno, después otro ítem que nos menciona es el tema de procesos. Este punto lo enfatiza en este contexto, dado que vamos a basarnos en que dentro de la filosofía de ToolFactor, una aplicación tiene que ser escalable. ¿Qué significa que sea escalable? Que nosotros vamos a tener un único proceso paralelizando con nuestra aplicación por instancia donde se esté ejecutando, básicamente. Entonces, al tomarlo como proceso, nosotros vamos a poder tener este proceso independientemente del lugar donde esté ejecutándose y levantarlo en otro lado, básicamente. Cuando hablo de levantar, sería poder ejecutarlo en otra máquina, digamos. Y que no dependa de un contexto previo, sino que nos permita crecer de alguna manera horizontalmente en el caso que necesitemos. Bueno, asignación Disculpame, antes de que sigas, ¿podrías repetir la definición de escalable? Tenemos, dentro del concepto de escalabilidad, tenemos 2 aristas. Una arista es la escalabilidad vertical y otra es la horizontal. La escalabilidad vertical se asocia más a incrementar la cantidad de recursos dentro del componente para que tenga un mejor rendimiento, supongamos. Por otro lado, la horizontal lo que me permite es replicar o paralelizar de alguna manera este componente para poder responder a la demanda que necesitemos. Supongamos, bajando en un ejemplo, yo tengo una web app que está corriendo una sola instancia, en un solo servidor, tengo un pico de demanda de usuarios, entonces este servidor no daría abasto con estas solicitudes, esta cantidad de solicitudes que tiene, y podríamos crear nuevos servidores para ejecutar nuestra aplicación y responder a la demanda. Esto es, de alguna manera, un paralelismo a lo que sería la escalabilidad horizontal. Poder crecer de una manera que no sea incrementar la máquina en sí, sino ejecutar varios en paralelo, digamos. Bueno, gracias. No. Bueno, asignación de puertos. Lo que nos menciona esto es que nuestra aplicación tiene que tener autodefinido un puerto para poder ejecutarse y va a tener que existir una capa donde se pueda hacer la asociación entre el puerto donde se ejecuta localmente nuestra aplicación y el acceso externo. ¿Qué sería esto? Nosotros, cuando creamos nuestra aplicación dentro de ToolFactor,
vamos a tener que definirle de alguna manera en qué puerto se va a estar ejecutando. Pero luego, este puerto que nosotros definamos no necesariamente va a ser el puerto de acceso desde Internet. Supongamos que yo defino que mi aplicación corre en el puerto 5000, pero luego cuando lo estoy ejecutando en algún contexto productivo, Internet, supongamos, accedo por el puerto 80. Entonces, nos menciona ToolFactor que tenemos que, por un lado, definir un puerto autocontenido dentro de la aplicación, pero que no necesariamente va a ser el mismo que se accede desde afuera. Bueno, concurrencia está asociada a lo que mencionamos antes también de escalabilidad, que tiene que estar preparada para contextos donde necesitamos tener una escalabilidad horizontal. Asociado a esto está la desechabilidad, donde nosotros tenemos que preparar una aplicación que sea fácilmente ejecutable y fácilmente apagable de alguna manera, para que en el caso de que necesitemos o que nuestra aplicación se reinicie de alguna manera o que necesitamos escalarla, la aplicación responda de una manera correcta. Paridad en desarrollo y producción, asociado también a lo que vimos al principio, donde necesitamos tener de la manera más similar posible el entorno entre desarrollo y producción. Esto es el típico caso de se rompe algo en producción y vos decís, en mi máquina andaba, bueno, esto es lo que se intenta evitar, es cómo hacemos para que nuestros entornos locales o de desarrollo sean lo más similares a lo que son realmente los productivos. Y bueno, asociado a esto está también Docker y todo el concepto de containers. Sobre los logs, lo que menciona es, tenemos que manejar los logs de la aplicación como un stream más. Esto nos facilitaría poder tener los logs tanto de una manera por la cantidad de streams que definamos básicamente. Esto puede ser enviar los logs por consola, enviarlos en archivos, enviarlos a algún servicio que se encargue de administrarlos, pero siempre trabajarlo como un stream de datos, no darle otro uso y otras condiciones que no sean eso. Y por último, lo que nos recomiendo también es siempre utilizar el administrador de procesos del sistema operativo que estemos manejando, donde nosotros no interferir con la administración de procesos que nos provee la plataforma donde se esté ejecutando nuestra aplicación. Bueno, esto es me parece, perdón, que hay alguien queriendo entrar. Ah, ok. Me pareció el sonidito. Sí. Y yo no tengo acceso. No sé. Tal vez no. No veo a nadie ahora. Sí, me escuché, pero no lo veo. Ok. Habrá sido otra cosa. Se escapó. Bueno, esto se lo mencioné por arriba. Les voy a pasar el link a la definición. Pero antes les quería mostrar cómo esto está bajado a una aplicación. Entonces, esta es una aplicación que tenemos de ejemplo en el repositorio de la materia. Entonces, esto. ¿Dónde estaba, Mati, esto de la fuente? Editor, font y size. Bueno, como para ver todo esto que dije de manera muy rápida, en qué se convierte después dentro de un contexto real. Primero, a nivel código, esta aplicación está en un repositorio en GitHub, en Git. Entonces, nosotros podemos trabajar con distintas versiones de aplicación desplegada en distintos ambientes. Por ejemplo, este ambiente es el local mío,
pero también podría estar al mismo tiempo desplegada con otra versión de código en una instancia en Heroku, a la cual podríamos considerarla productiva. Por otro lado, no me acuerdo quién era que preguntaba, bueno, de esto de la configuración. Acá es donde yo les decía que existe este tipo de archivitos que son los .env, y donde generalmente cuando se utiliza esto, uno define como un esquema inicial de cómo querés que sea este archivo de variables de entorno, básicamente. Entonces, uno podría tener overrideado según cada ambiente este .env y tener, como decía Gonza, distintos secretos por ambiente o distintos URL de los backend service según corresponda a cada ambiente. Entonces, una de las maneras de ser reflejados con los .env, también se podría tener directamente las variables de entornos inyectadas en cada ambiente, cosa que probablemente en Heroku lo puedan hacer también, y levantar las configuraciones necesarias en cada uno. A nivel backend service, lo que tenemos en este caso, en esta aplicación de ejemplo, es una conexión con una base de datos Mongo, donde nosotros lo utilizamos como un servicio externo y la URL del mismo está definido en una variable de entorno. Podemos tener definidos por cada ambiente una conexión distinta y esto siempre lo vamos a tomar cuando se levante la aplicación. Por otro lado, bueno, ya vamos a ver la clase de Docker en sí, pero al tener la aplicación corriendo en un container, vamos a poder tener una alternativa, una manera de poder ejecutar este mismo container de manera local en mi máquina, y esto mismo se va a estar ejecutando cuando esté desplegado en los distintos ambientes, tanto sea los intermedios de test como el productivo. Entonces esto nos provee una paridad de desarrollo y producción. ¿Qué más? Por otro lado, cuando hablábamos de las dependencias, yo les mencionaba que una aplicación tiene que estar autosostenida con qué dependencias tiene requeridas y va a estar definida, en este caso, al ser Python, en un requirements, qué dependencias tienen y con qué versión cada una. Otra buena práctica, en el caso que estemos trabajando con Python, es crear virtualenvs, donde tenemos de manera aislada todo este entorno de dependencias para ser instaladas. ¿Qué más? Bueno, a nivel pipelines, en este caso, en este ejemplo, lo que tiene es un Travis donde tenemos las distintas etapas de ejecución. En este caso, la de construcción, cuando instala las dependencias y ejecuta los tests. Pero bueno, como para tener un pantallazo rápido de todo lo que vimos recién, cómo se terminaría impactando en una aplicación real y después cómo ustedes podrían también llevarlo al momento que empiecen a desarrollar todos sus distintos servicios. No hace falta que estén... y algunas cosas de acá directamente se las va a proveer la plataforma como Heroku. Por ejemplo, la administración de procesos, ustedes, si no explícitamente no empiezan a definir alguna llamada de sistema o algo así, no van a tener ningún side effect con respecto a esto. Bueno, llegamos justo a las 7. Sé que esto fue bastante. Les voy a pasar el repositorio, les voy a pasar también los distintos links que estuvimos viendo hoy, Mati también. Bueno, acá son algunos de los recursos que también van a estar disponibles. Bueno, ¿preguntas? De mi parte, ninguna. Yo tampoco, gracias. No, yo tampoco. Yo tampoco, gracias. Bueno, chicos, en estos días, bueno, calculo que hoy o mañana les voy a estar subiendo la clase grabada, las diapositivas, los distintos ejemplos, y nos vamos a estar juntando cada ayudante con su grupo. Así que bueno, los dejo libres y cualquier cosa estamos hablando por Slack. Gracias. Hasta luego. Dale.
Hasta luego. Hasta luego. No, gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao. Buena semana. Buena semana. Agus. Tommy, pues, tenemos ahora, ¿no? Sí, nos quedamos un ratito y charlamos. Banca que cambio de sala. Listo, dale.